arranca abajo la relación. Le queremos decir a Christine, no sos vos, somos nosotros. A Christine Lagarde, a ella. A Christine Lagarde, exactamente. Me parece que el problema no es tanto Christine, sino nosotros, y te debo confesar, tal vez muchos hemos pecado de prejuiciosos, digamos. Porque, ¿en qué sentido? Bueno, porque, ¿qué decíamos? Llega al fondo, listo, desastre, ¿culpa de quién? Del fondo, digamos. Y en esto han venido apareciendo ciertas pistas de que el fondo estaba, por así decirlo, un poquito más generoso que lo que el gobierno finalmente aceptó de parte del fondo. Te doy dos ejemplos muy concretos. Mayo del año pasado, Macri dice, vamos al fondo. El fondo le dice, tenés que hacer un ajuste fiscal muy grande. Te doy todas estas opciones para hacer ese ajuste porque si vas solo por el lado del gasto, va a costar mucho. Ejemplo, por el lado de los ingresos, poner retenciones. Mayo del año pasado. ¿Pusieron retenciones? No, mayo del año pasado Macri sale y dice, las retenciones son el peor impuesto que hay. Y recién pone retenciones después, en segundo. septiembre. O sea, nos perdimos 4 meses de recaudación en un contexto donde hay que encontrar el déficit cero, es bastante. Segundo punto, el fondo puso una cláusula de salvaguarda de gasto social. Es decir, si la cosa anda mal, te dejo apartarte de tu meta fiscal gastando más plata. El gobierno hasta ahora ha usado solo la mitad de esa cláusula. No la ha usado de manera entera. O sea, nosotros hoy podríamos estar con una asignación universal por hijo, por ejemplo, sustantivamente más alta que la que tenemos. Hemos decidido por ahora, las autoridades políticas... Con margen y autorización del Fondo Monetario. Con absoluta autorización del Fondo Monetario. Entonces, por eso fuimos a ver qué pasó en otros países que firmaron acuerdos con el fondo recientemente, para ver si realmente le fue tan mal como le fue a Argentina, para ver si el problema es el fondo o no sos vos, somos nosotros. En la primera placa vamos a ver un resumen de esos países. Simplemente le vamos a poner verde si anduvo bien, rojo si anduvo mal. Fíjate, los países son Irak, Kosovo, Ucrania, Georgia, Grecia. Estos son los países que... recientemente, los últimos 4 o 5 años, han tenido acuerdos con el fondo. Fíjate, crecimiento, vamos de arriba para abajo. 4 verdes, 1 rojo. O sea, salvo en Grecia, todos los países que firmaron acuerdos con el fondo, los 7 años después, esto es el promedio de los 7 años subsiguientes al acuerdo, crecieron. Ajá. Resultado fiscal, 3 malos, 2 buenos. Fíjate que tenés 3 países que no tienen ni cerca déficit cero. O sea, a Irak, a Kosovo y a Ucrania el fondo les aguantó un déficit fiscal promedio entre 3 y 2%. Bueno, venían creciendo tasas y venían creciendo muy fuerte, incluso creciendo muy fuerte. Resultado externo, este es un punto importante. El fondo entra y tiene su constitución y como su principal objetivo... Cuando faltan dólares. Cuando faltan dólares. Entonces viene a solucionar el resultado externo, o sea, a ponerlo en verde. Bueno, el resultado externo, salvo en el caso de Irak, siguió en déficit, aparte, fíjate, 7, 10, 11 y 3. Nosotros fuimos al fondo por un déficit de 5 puntos. Ucrania tiene un déficit promedio en los últimos 7 años de 10%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el fondo Argentina aguantó el déficit de dólares de los países que firmaron un acuerdo con el fondo, incluso 7 años después de haber firmado ese acuerdo. Significa que no les pide un ajuste tan grande como para cerrar la brecha externa. En materia de deuda, digamos, en 3 casos de 5 la deuda mejoró, la relación entre la deuda y el producto mejoró, y en materia de reservas no tenemos el dato de Grecia, pero en 4 casos de 5 aumentó. Las reservas crecieron. Argentina viene al revés de esto. O sea, el crecimiento viene para abajo, el resultado fiscal viene mejorando, pero mucho menos de lo esperado. El déficit externo, todas las estimaciones indican que se van a mantener, y la relación entre la deuda y el producto ha subido, y las reservas internacionales, después del desembolso, lo que está pasando es que caen. Caen tras cada pago de deuda. Ahora, lo que vamos a hacer en la próxima, y explico un cachito antes para que se entienda bien, es ver si el fondo fue exitoso en estos países en su principal punto, que era que baje el riesgo país. O sea, el fondo decía, entro yo, que soy el Fondo Monetario, te pongo un montón de plata, reconstituyo la confianza, de esa manera el riesgo país baja y los mercados te vuelven a prestar. Entonces vamos a hacer una competencia, vamos a poner a todos los países, arrancando en ese punto que ves ahí, vamos a poner a todos los países el día que firmaron el acuerdo con el fondo y los vamos a hacer correr día por día a ver cómo les va en materia de riesgo país. A partir del día que firmaron con el fondo. Ahí arrancaron, fíjate, Argentina anda por el medio, o sea que en principio anda como andaban los otros países. Bueno, se nos fue un poquito, fíjate que abajo está Ecuador, que firmó hace poquito, Ucrania que baja,
Egipto que queda en el medio. Argentina se despegó, pero bueno, la brecha está ahí, 600 puntos de riesgo país. Egipto sigue constante. Ucrania, bueno, Ucrania nos hace quedar bastante mal. Ucrania nos hace quedar bastante mal, ya está. Y bueno, Argentina se nos fue. Ahí recuperamos la confianza. Bueno, si quedamos en 600 no estaría... no estaría nada mal. Yo creo que vamos a quedar por ahí. A pesar de que Ucrania sigue bajando, me parece que vamos a quedar por ahí. Pero bueno, pasaron cosas. Nos quedamos allá arriba. 898 puntos básicos de riesgo país. Eso es ayer, creo que el de hoy es más alto todavía. Es un poquito más alto. Esto corta 228 días. Hace 229 días que cerramos el acuerdo con el fondo. Esto corta la última fecha en el viernes. 228 días del acuerdo con el fondo. Fíjate lo que pasó con el riesgo país porque es interesante la comparativa. Ecuador firmó hace poquito, por eso corta ahí nomás a los 45 días. Pero Ecuador arrancó arriba y está bajando paulatinamente. Egipto pegó un bajón para abajo, pero se mantuvo el riesgo país. Ucrania se derrumbó. Ucrania lo derrumbó al riesgo país. Mejoró mucho la confianza. Lo bajó a la mitad. Mejoró mucho la confianza. Lo bajó a la mitad. Y Argentina lo duplicó. Por eso creemos que, habiendo visto toda esta evidencia al fondo, nos quisiéramos enamorar de Lagarde, pero el problema no es Lagarde. El problema probablemente somos los argentinos o el gobierno que está llevando adelante este acuerdo con el fondo. Como siempre, ¿libro recomendás? Un